Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no renovables, Ingeniería en Telecomunicaciones. En esta presentación trataremos lo que es el tema de protocolo de transporte de Internet UDP. Los integrantes de este grupo son Silvana Chinchay, Gabriel Valle, Anderson Rivera, Daniela Winsaca, Kelly Japón y Kevin Ochoa. Este tema es correspondiente a la asignatura del docente ingeniero Marcos Swin del sexto ciclo. Comenzaremos con lo que es con la introducción a UDP. Protocolos principales en la capa de transporte. En Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte. Estos protocolos son uno orientado a la conexión y a otro sin conexión. El protocolo orientado a la conexión prácticamente hace casi todo, como por ejemplo realizar las conexiones y agregar confiabilidad mediante las retransmisiones, trabajando conjunto con el control de flujo y el control de congestión. Todo esto en beneficio de las aplicaciones que lo utilizan. Este protocolo de orientación orientado a la conexión es el TCP. En cambio, el protocolo sin conexión, en cambio, o prácticamente no hace más que enviar paquetes eh, entre las aplicaciones y deja que las aplicaciones construyan sus propios protocolos. El protocolo sin conexión, en este caso, es UDP. Nuestro interés por el momento es el protocolo sin conexión UDP, porque es el más simple. Iniciaremos con la introducción al protocolo UDP. La siguiente diapositiva. Ya. El acrónimo UDP significa Protocolo de Datagrama de Usuario, del inglés User Datagram Protocolo. Este protocolo está definido en el RFC 768. Lo que hace es proporcionar una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados. Esto sin la necesidad de establecer una conexión. También proporciona una interfaz para el protocolo IP con la característica de demultiplexar varios procesos. Esto ya sea mediante el uso de puertos y la detección de errores extremo a extremo. También UDP transmite segmentos que consisten en un encabezado de 8 bytes, seguido de la carga útil. También tiene dos puertos para identificar lo que son el puerto de origen y puerto destino dentro de las máquinas. Pásamele, por favor, la diapositiva de encabezado. Ya. En la siguiente imagen se muestra cómo está estructurado el encabezado UDP, el cual cuenta con sus campos, el puerto de origen y el puerto destino. También tenemos el campo de longitud de UDP. En este se incluye el encabezado con 8 bytes y otros datos. En el puerto de destino, en la parte de abajo, tenemos el campo de la suma de verificación. Este consiste simplemente en sumar todas las palabras de 16 bits en complemento a 1 y sacar el complemento a 1 de esta suma. Esto con el fin de detectar paquetes mal entregados. Hay que destacar que sin estos campos de puerto de origen y puerto de destino, la capa de transporte no sabría qué hacer con cada paquete entrante. Básicamente con ellos entrega el segmento incrustado a la aplicación correcta. Regrésale, por favor. Ya. Aquí un área en la que UDP es especialmente útil es en situaciones cliente-servidor. Una aplicación que utiliza de esta manera UDP es DNS, el sistema de nombres de dominio. En resumen, un programa X busca la dirección IP de algún host, por ejemplo, www.google.com. Este envía al servidor DNS un paquete UDP que contenga el nombre de dicho host. El servidor responde con un paquete UDP que contiene la dirección IP del host.
Ya, hay que mencionar que este proceso no necesita una configuración por adelantado ni tampoco una liberación posterior, solo dos mensajes que viajan a través de la red. Ahora, regrésale. Ahora, en cuanto al proceso de enlace de un protocolo UDP, consiste al momento de que llega un paquete UDP, su carga útil se entrega al proceso que está conectado al puerto de destino. Este enlace ocurre cuando se utiliza la primitiva BIN. Hay cosas que UDP no puede realizar. Por ejemplo, no puede realizar control de flujo, control de congestión o retransmisión cuando se recibe un segmento erróneo. Siguiente diapositiva. Compañero, siguiente. Ya. Ahora trataremos desde el tema que es la llamada de procedimiento remoto. Primeramente, esto hace referencia a enviar un mensaje de un host remoto y obtener una respuesta. Esto es muy parecido a realizar una llamada en función a un lenguaje de programación. Lo que intentamos hacer con esto es que las interacciones de solicitud-respuesta en las redes se asignen en forma de llamadas a procedimientos. Ya. Lo que hacemos esto, imaginemos que al momento que en nuestro caso, cuando hacemos el ejemplo, o los ejemplos más básicos, sería el momento de hacer programación en alguno de los lenguajes que ya hemos trabajado, como C++ o JavaScript. Hacemos el llamado de procedimientos mediante funciones, en este caso, a las bibliotecas. Esto es lo que hace también referencia a la llamada de procedimiento remoto o lo que vendría a ser el UDP. Hacer esto hace que las aplicaciones de red sean mucho más fáciles de programar y al mismo tiempo de manejar. Ya, gracias a esto, Birrell y Nelson en 1984 sugirieron permitir que los programas invocaran procedimientos localizados en los hosts remotos. Ya, ¿esto qué hace? Cuando un proceso en la máquina 1 llama al otro procedimiento en la máquina 2, el proceso invocador 1 suspende la ejecución del procedimiento invocado y lo que hace es que se lleva a cabo el procedimiento de la máquina 2, ¿ya? Entonces, una vez entendido esa parte, lo que vamos a hacer ahora es entender primeramente el objetivo de RCP, que es hacer que una llamada a un procedimiento remoto sea lo más parecida posible a una llamada local. Ya, lo que hacemos esto vendría a ser RCP, vendría a ser un proceso de aplicación que por medio del procedimiento de invocador se conoce un cliente y un servidor. En este caso vamos a hacer la llamada de nuestro cliente a nuestro CPU servidor. Entonces lo que hacemos, lo que hace directamente es primeramente, el programa cliente se enlaza con un pequeño procedimiento llamado sub del cliente, que es el procedimiento servidor en el espacio de direcciones del cliente. Después, posterior a esto, el servidor se enlaza con una llamada procedimiento denominada sub del servidor. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que vendría a ser el procedimiento. En el paso número 1, primero consiste en el que el cliente llame al subcliente. Esta es una llamada a procedimiento local y los parámetros se meten en la fila de la forma tradicional. Los parámetros que hacemos referencia en este caso es la información de que nosotros estamos requiriendo, en este caso, de nuestro servidor. En el paso número 2 dice, consiste en el sub del cliente, consiste en que el sub del cliente empaque los parámetros en un mensaje y realice una llamada de sistema para enviar el mensaje. El proceso de empacar los parámetros se lo conoce como marshalling o empaquetar. En este caso, todos los parámetros que en este caso nuestro cliente nos ha dado para hacer la consulta del servidor, se empaquetan en un mensaje y posteriormente son enviados, en este caso, por la red para que nuestro servidor pueda atender, en este caso, nuestras solicitudes. El paso número 3 consiste en que el sistema operativo envíe el mensaje de la máquina cliente a la máquina servidor, en este caso, por medio de las capas que ya hemos, del modelo OSI, que ya hemos visto que podría ser la capa física. En el número 4, el paso consiste en que el sistema operativo pase el paquete entrante al sub del servidor. Lo que hace en este paso es que el paquete ha llegado, en este caso, al destino, y después, posteriormente, es entregado al servidor, el cual lee todos los requerimientos que nosotros, en este caso,
necesitamos o que en este caso el cliente ha hecho el pedido. Y por último, el paso 5 consiste en el que el sub del servidor llame al procedimiento servidor con los parámetros sin empacar, usual mail en el inglés. La respuesta sigue la misma ruta en la dirección opuesta, lo que vendría a ser casi el mismo proceso que se ha venido haciendo para consultar, en este caso, hacer la consulta del cliente al servidor y viceversa cuando el servidor da la respuesta, en este caso, al cliente. Lo que debemos constatar es que el elemento clave aquí es que el procedimiento cliente realiza una llamada a procedimiento normal, es decir, al sub del cliente, que tiene el mismo nombre que el procedimiento del servidor, puesto que están en el mismo espacio de direcciones. Los parámetros se pasan de la forma usual. El procedimiento servidor es llamado a por un procedimiento en un subespacio de direcciones de los parámetros esperados. Para el procedimiento servidor, nada de esto es inusual, ya que, por así decirlo, todo se está llevando en un mismo espacio. Ya. UDP, al utilizar en este esquema, por decirlo, la llamada remota, sabemos que hay algunas desventajas ocultas no a simple vista, y la más importante a destacar en este caso es que la más grande es que en este caso todo vendría a ser como es el uso de parámetros de apuntador. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos procedimientos se encuentran, por así decirlo, en el mismo espacio virtual. Lo que hacemos referencia que UDP, en este caso, como es algo orientado a sin conexión, los apuntadores no servirían en este caso, ya que todo lo que se realiza, por así decirlo, se lo realiza de una manera en diferentes espacios. ¿A qué hago referencia a esto? Que se puede, no se lo realicen en una misma, por así decirlo, o una misma red local, sino que todo se hace en este caso en diferentes. Podría ser una máquina desde el origen aquí, de donde en este caso podría ser la universidad, podría ser conectarse, en este caso podría ser a otras universidades del país. Entonces no nos encontramos en el mismo espacio, por ende esta vendría a ser una de las desventajas grandes que tiene UDP. No es posible hacer el uso de apuntadores ya que no se encuentran en el mismo espacio. Continúa, por favor. Bueno, algunos problemas que nos presenta RPC o la llamada procedimiento remoto son 4. El primero es los parámetros de apuntadores, el cual nos dice que el cliente y el servidor están en diferentes espacios de direcciones, es decir, que no comparten el mismo espacio de memoria, de manera que el paso de apuntadores se vuelve imposible de manera directa. ¿Esto qué significa? Significa que no se puede pasar un apuntador desde el cliente a servidor ni viceversa. Además se menciona un truco para pasar apuntadores, el cual es la llamada mediante copia-restaurar, pero nos dice que no siempre es efectivo, especialmente con estructuras de datos complejas. Por lo tanto, se deben aplicar restricciones adicionales en los parámetros de los procedimientos llamados de manera remota. El segundo problema son los lenguajes de tipo flexible. En este nos dice que RPC se plantean dificultades debido a que el stub del cliente no puede determinar la longitud de los vectores, lo que impide empaquetar y transmitir correctamente los parámetros. El tercer problema son tipos de los parámetros. La dificultad de deducir los tipos de parámetros en una llamada procedimiento remoto es un desafío para lenguajes tipo C, en donde se permite una amplia variedad de combinaciones y tipo de datos. Esto plantea limitaciones en la implementación de lo que es RPC y puede requerir un uso de lenguajes de programación más estrictos para lograr una mayor precisión en la especificación y transmisión de los parámetros. El cuarto problema que se presenta es el uso de variables globales. ¿Qué son estas? Son variables que se definen fuera de cualquier función o procedimiento. Nos dice que el uso de variables globales en RPC pueden ocasionar problemas debido a que estas variables no están compartidas automáticamente entre el cliente y el servidor remoto, de modo que es necesario considerar algunas alternativas de comunicación y compartir datos de manera explícita para evitar fallas en el código. Sigue.
Ya. A continuación vamos a hablar sobre los protocolos del transporte en tiempo real. Así como veíamos como que UDP era altamente usado en el protocolo RPC, también UDP se lo usa para aplicaciones de multimedia que son necesarias para transmitir datos en tiempo real. Estas aplicaciones o esta aplicación que se da, este protocolo se da en base a la necesidad que existía debido a que las aplicaciones necesitaban enviar los datos en tiempo real. Estas aplicaciones estaban basadas en radio en Internet, videoconferencias, telefonía en Internet, video bajo demanda, música bajo demanda, entre otras. RTP nace como esa necesidad, nace en base a esa necesidad y este protocolo está definido en el RFC 3550, el cual a continuación vamos a ver dos aspectos que van a describir los compañeros más adelante. El primero en el cual se ve a RTP como un primer aspecto en el cual se transporta audio y video y en un segundo aspecto en el cual se va a ver cómo se reproduce el audio y video. El RTP se va a ejecutar dentro del sistema operativo y su funcionamiento va a ser el siguiente. Primeramente, los flujos de datos de multimedia se van a colocar en una biblioteca RTP. Estos flujos van a venir dados de las diferentes aplicaciones que antes veíamos y al estar dentro de la biblioteca RTP se van a multiplexar y codificar. Una vez que se multiplexan y codifican, estos se crean ya paquetes RTP, los cuales se envían al socket y este socket ya crea paquetes UDP. Los paquetes UDP se entregan al protocolo IP y este ya transmite a través de, en este caso, Ethernet. Ya, RTP es un protocolo genérico, según nos comentan, y proporciona herramientas de transporte, por lo cual se dice que es un protocolo de transporte que solo está implementado en la capa de aplicación. Por eso lo vemos en este capítulo de capa de transporte. A continuación les voy a explicar sobre el protocolo de transporte en tiempo real o RTP. Primeramente, ¿qué es RTP? Pues bien, prácticamente RTP, la función básica de este es multiplexar varios flujos de datos de tiempo real en un solo flujo de paquetes UDP. Este flujo de paquetes se puede enviar tanto a un solo destino, que es unidifusión, o a múltiples destinos, multidifusión. Como sabemos, la multiplexación es unir varios enlaces como n enlaces, enviándolos por un solo enlace con las n señales de cada enlace. Cuando llega a un receptor, se desmultiplexa, obteniendo nuevamente los n enlaces y cada señal de cada enlace. Para ejecutar RTP debe llevarse un procedimiento. Estos iniciamos desde las aplicaciones multimedia, donde cada aplicación multimedia generará múltiples flujos de audio, video, texto, etc. Este será nuestro primer paso. Como consecuente, tenemos que el flujo de datos se coloca en una biblioteca RTP. Siguiendo esto, se multiplexarán los flujos de datos y se codificarán en paquetes RTP. Después se colocarán en un socket. Este generará nuestro primer encabezado RTP, llevando una carga útil del protocolo RTP. A continuación, al otro extremo del socket correspondiente al sistema operativo, se generarán paquetes UDP que contendrán los paquetes RTP anteriormente mencionados. Aquí se añadirá a los paquetes RTP un nuevo encabezado de UDP. Finalmente, los paquetes UDP se entregarán al IP para que transmita a través de un enlace como Ethernet. Para esto, IP generará un nuevo encabezado al paquete anteriormente de UDP y Ethernet generará un nuevo encabezado para el paquete de IP. A este conjunto de encabezados se los denomina anidamiento. Un paquete RTP tendrá un encabezado. Este
tendremos varias secciones del encabezado RTP. Inicialmente tendríamos la versión, que este campo contiene la versión que actualmente es la versión número 2. Los siguientes campos serían el bit P y el bit X. El bit P indica que el paquete ha sido rellenado para formar un múltiplo de 4 bytes y el bit X indica que hay un encabezado de extensión. CC indica cuántas fuentes de contribución están presentes. Estas van del 0 al 15. El bit M es un bit marcador específico de la aplicación. Puede utilizarse para marcar el inicio de una trama de video o el inicio de una palabra en un canal de audio. El tipo de carga útil nos indica cuál es el algoritmo de codificación a utilizar y el número de secuencia es simplemente un contador que incrementa con cada paquete RTP enviado y se utiliza para detectar los paquetes perdidos. Los tres últimos campos son la estampa de tiempo, que nos indica cuándo se creó la primera muestra en el paquete. Este valor nos puede ayudar a reducir la variabilidad de la sincronización, conocida como variación de retardo o jitter. El identificador de origen de sincronización nos indica a cuál flujo pertenece el paquete. Es el método utilizado para multiplexar y desmultiplexar varios flujos de datos en un solo flujo de paquetes UDP. Y el identificador de origen de contribución se utiliza cuando hay mezcladoras en el estudio. En este caso, la mezcladora es el origen de la sincronización y los flujos que se mezclan se listan aquí. Bueno, ya conversado acerca de lo que es el RTP, es importante mencionar que también se adiciona lo que es el control del mismo. Por eso es que surge lo que es el RTCP, que permite ser el control del transporte a tiempo real. Prácticamente este es un conjunto del RTP y permite o proporciona lo que es una retroalimentación y sincronización entre flujos de medios a tiempo real como audio y video. Prácticamente, como lo mencionó el compañero en la primera presentación, es el que ya genera lo que es el flujo del mismo. Entonces, a partir de eso se generan tres importantes incógnitas en el mismo, que prácticamente habla acerca de cómo se encarga el manejo y qué es lo que proporciona. De lo que es encargado, lo que es el RTCP, es prácticamente de enviar informes de control de calidad de servicio, como el retardo, la variación del retardo o el jitter, el ancho de banda y la congestión. A partir de ese encargo se maneja o lo que es una sincronización entre flujos y permite establecer el punto de reproducción para una reproducción uniforme, valga la redundancia. Entonces, a partir de un encargo, un manejo, ¿esto qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar una forma para nombrar las diferentes fuentes y desplegar esta información en la pantalla del receptor para indicar quién está hablando en ese momento. Entonces, el RTP prácticamente nos permite tener una visualización a tiempo real y el RTCP ya nos permite hacer la presentación del mismo. Siguiente diapositiva. A partir de eso, pues ya tenemos lo que es la reproducción mediante buffer y control de variación de retardo. Esto viene dado a partir de lo que es el RTP y el RTCP. Con la unión prácticamente del control del mismo, pues ya se genera lo que es la reproducción y el control de diferentes medios, como de video o de audio. Entonces, para eso es que se necesita una reproducción uniforme de estos medios y mencionando lo que también es a tiempo real. Y para eso, pues, se genera una problemática. Esta problemática nos habla que el retardo en la transmisión de los paquetes puede causar variaciones en el retardo o el jitter, lo que puede provocar artefactos en los, o sea, prácticamente ciertas problemáticas en los medios cuando se vaya a reproducir o cuando vayan llegando a los diferentes paquetes. ¿Cuál es la solución que nos da para esto? Es importante mencionar que para arreglar este problema de variación en el tiempo o que los retardos se extiendan mucho, es que se utiliza un buffer en el receptor
para colocar los paquetes antes de reproducirlos. Entonces, el buffer viene siendo la solución a este tipo de problemática. Adicionalmente, se utiliza un punto de reproducción para determinar cuánto tiempo esperan los medios en el receptor antes de reproducirlos, y las aplicaciones pueden adoptar este punto de reproducción mientras se ejecuta para lidiar el cambio de retardo. ¿Cómo vamos a utilizar lo que es el buffer y a un punto de reproducción? En la primera gráfica podemos observar una como línea de tiempo. Esta línea de tiempo primeramente nos habla acerca del paquete que sale de origen. En este caso tenemos, por ejemplo, 8 paquetes que salen de origen, los cuales necesitamos enviar a tiempo real y que no tengan ninguna interferencia. Entonces, el tiempo de llegada de los paquetes se los puede observar más abajo, que van desde 0 a 20 segundos. Prácticamente terminaría o variaría en los 18 segundos, pero tenemos una línea cronológica de 20 segundos. Entonces podemos observar que en el segundo 0 no se logra enviar ningún paquete, pero en el segundo 1 ya se comienza a enviar el primer paquete. En el segundo 2 no se envía ninguno, en el segundo 3 ya se envía el segundo paquete y así sucesivamente hasta llegar al paquete 8. Podemos observar que hay una variación de tiempos. ¿Esto qué puede provocar en el video a tiempo real? Por ejemplo, en un streaming, que se comienza a pausar en muchas ocasiones. Se comienza a pausar, se reproduzca. Se comienza a pausar, se reproduzca. Y esto puede generar un retardo en el audio y podría generar una discontinuidad en el audio y en el video. Entonces, para evitar eso, ¿qué es la solución que nos propone? Primeramente, añadir el buffer, un tiempo de buffer. Entonces, se añade un tiempo de buffer en el que la línea cronológica puede tener un espacio para almacenar todos los paquetes y luego poderlos enviar. Entonces, tenemos un tiempo de buffer de 10, prácticamente de 9 segundos, en que a partir de lo que se reproduce, 9 segundos se demora y comenzaría a reproducir a tiempo real todos los paquetes que van llegando. Entonces, a partir de eso, pues ya podemos tener una forma uniforme en el que van llegando los paquetes. Es importante mencionar que del 1 al 6 los paquetes cursan a partir del tiempo de buffer, pero el paquete 7 prácticamente se incluiría en el momento en que todos los demás paquetes se van uniendo. Entonces, llega a tener una uniformidad en el mismo. Pero aquí también llega un problema adicional, que también puede existir lo que es una interrupción en la reproducción. Y esta se puede observar en el paquete 8, ya que este no logra llegar. Cuando no logra llegar al paquete 8, pues existe o podría parecer como si el video del streaming se pausara o a su vez se terminara en el momento en que la persona no debería de terminar el streaming. Entonces aquí hay dos soluciones en el cual esperar que el video cargue un poco y otra vez reproducirlo o a su vez eliminar esa parte. En la mayoría de las veces, si existe una discontinuidad en el mismo, pues espera un poco en el streaming y comienza a reproducirse nuevamente en el mismo, pero ya existiría una cierta discontinuidad. Esto va variando, pero en conclusión, podríamos decir que la solución para una variación o un retardo de diferentes paquetes es añadir lo que es el buffer y reproducirlos en determinados, a partir de un cierto tiempo del buffer que mencioné anteriormente. Entonces, a partir de eso es que se genera un término muy casual, el cual es el punto de reproducción. El punto de reproducción viene dado a partir del segundo, del gráfico de más abajo, donde se puede ver dos formas en que el jitter se va reproduciendo, tanto de una forma de jitter alto como de jitter bajo. La forma de explicar el punto de reproducción es en el que el jitter alto llega a reproducirse en un punto en el que está mucho más por delante. O sea, podríamos decir que es preferible que se reproduzca un video en un determinado jitter, o sea, podríamos
decir que un jitter alto, porque esto nos permite capturar el 99% de los paquetes, a comparación de un jitter bajo que podría decirse que prácticamente pues esto podría bajar. Las conclusiones, compañero, para mostrar. Como conclusiones podríamos decir que se proporciona una comunicación sencilla entre dos ordenadores y esto no podría consumir muchos recursos. Es un protocolo que permanece en la capa de transporte. UDP no controla errores. Cuando se detecta un error en un datagrama, se descarta. Esto hace que deban ser las aplicaciones que lo usen las que controlen los errores si les interesa. UDP es un protocolo de transporte sin conexión y no orientado a la conexión, lo que significa que no establece una conexión antes de evitar los datos. Esto puede resultar en una menor sobrecarga de red, ya que no hay necesidad de establecer y mantener una conexión constante. En conclusión, respecto al protocolo de RTP, este se crea en base a la necesidad de enviar flujos de datos en tiempo real, considerando que las aplicaciones multimedia iban teniendo una mayor acogida, para lo cual se necesita que existan una transmisión de datos continua, como es el caso de las aplicaciones de videoconferencia, telefonía en internet, video bajo demanda, entre otras correspondientes a multimedia en las cuales el protocolo es mayormente usado. En conclusión, la reproducción mediante buffer y control de variación de retardo es un proceso esencial para asegurar una reproducción uniforme de los medios en tiempo real, como audio y video. A pesar de la variación en el retardo o jitter, es importante el uso de un buffer en el receptor para colocar los paquetes antes de reproducirlos. Este reduciría el jitter y el punto de reproducción determina cuánto tiempo esperar los medios en el receptor antes de reproducirlos. Como recomendaciones, para las aplicaciones de medios de flujo continuo es importante utilizar los buffers más grandes para asegurar que el reproductor reciba todos los paquetes a tiempo, mientras que para las aplicaciones en vivo se necesitan buffers cortos para tener una capacidad de respuesta adecuada. Se debe recordar que UDP no numera los datagramas, tampoco utiliza las confirmaciones de entrega como ocurre en TCP. Esto hace que no haya garantía de un paquete de llegada a su destino, ni que los datagramas puedan llegar duplicados o desordenados a su destino. Se recomienda hacer uso de este protocolo de la capa de transporte en tiempo real, RTP, en situaciones en las cuales no sea de gran importancia la pérdida de datos, como lo es en sistemas de videoconferencia o telefonía por Internet, ya que en estos casos es posible la pérdida de datos no genera errores en la transmisión de información. UDP puede ser una opción adecuada en ciertos escenarios, pero se debe evaluar cuidadosamente los requisitos y considerar si las características de este protocolo se ajustan a las necesidades de su aplicación. Eso sería todo. Muchas gracias.